Las emisoras cristianas y salas presenciales y virtuales en los diferentes países de habla hispana de todo el planeta nos unimos a partir de este momento en Foro Bíblico para que toda Iberoamérica pueda debatir y se atreva a preguntar lo que siempre quiso saber acerca de la Biblia. Foro Bíblico. En 48 conferencias participativas para dar a conocer al mundo de habla hispana la verdadera historia del texto sagrado. ¿Cómo, cuándo y dónde fue escrita la Biblia? ¿Y por qué nos fue enviada de parte de Dios? Su transmisión y alteración a través de los siglos, desde los autógrafos originales hasta la invención de la imprenta. Y sobre todo, su proceso de restauración, que gracias a los hallazgos arqueológicos y a los avances de los estudios continental, conectamos con Foro Bíblico. Muy buenos días, buenas tardes para todos los participantes. Bienvenidos a esta 48ª y última sesión de Foro Bíblico en este primer ciclo. Un saludo cordial en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Mi nombre es Tereso Longar y junto con todo el equipo de Buenas Nuevas 95.7 FM y de la Sociedad Bíblica Iberoamericana les damos a todas y todos una cordial bienvenida a este 48º sección de Foro Bíblico, el que estará tratando el tema compartiendo la verdadera historia del texto sagrado, y hablaremos acerca del colportorado bíblico. Damos gracias como siempre a nuestro buen Dios y Salvador en el nombre de Cristo Jesús por la salvación de nuestras almas, el perdón de los pecados y por esta oportunidad en la que podemos otra vez estar a través de la tecnología conectados internacionalmente para hablar acerca de la verdadera historia del texto sagrado, su palabra inspirada. Le damos a todos la cordial bienvenida a esta 48ª sesión del Foro Bíblico y saludamos a cada uno de los participantes que se encuentran ya conectados en los diferentes países, tanto de manera individual como colectiva, en salas presenciales, y también los que nos escuchan a través de las diversas emisoras de radio, en señal abierta y por Internet. Entre ellas vamos a mencionar, como siempre, HCJB2, quien transmite en diferido el día de mañana domingo en sus dos frecuencias, 102.5 MHz en Guayas y Los Ríos, Ecuador, y 94.7 MHz en El Oro, Santa Elena y en el norte del Perú. Oasis 92.3 FM en Puerto Ordaz, Venezuela. Un saludo a los oyentes de esta estación, Buenas Nuevas, 107 FM en el Nolano. Radio Voz Llanas 96.3 FM en Jujuy y Radio Logos 107.3 FM en La Plata, Argentina. Y a todas aquellas que nos puedan estar retransmitiendo con toda libertad desde cualquier parte del mundo, vaya un saludo fraternal en el amor de Jesucristo. Saludamos a todos los que están ya conectados. Saludamos también al CLC, Centro de Literatura Cristiana en Mérida y Valencia, Venezuela. Les recordamos a nuestros oyentes que pueden seguir y escuchar Foro Bíblico a través de las páginas labiblia.org y oasis92.3fm.com, www.buenasnuevas957fm.org. Este foro nuevamente tendrá una duración de 3 horas. Iniciamos entonces este foro dándole la palabra a nuestro hermano Carlos Fuchán, editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Hermano Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tereso Longar, un saludo cordial para ti y todo el equipo de Buenas Nuevas en la isla de Margarita, en Venezuela. Saludo a toda la audiencia, a todo el panel de participantes de Foro Bíblico, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Hoy vamos en este 48º, el último de la primera serie. Vamos a estar hablando de el compartir esta historia del texto sagrado a través del colportorado bíblico. Vamos a hablar de esa palabra tan rara que no está en el diccionario castellano, nos proviene de la palabra del francés, la palabra colporteur, y quiere decir, bueno, el que lleva una carga, el que se le conoce como distribuidor, como vendedor, pero específicamente
en nuestro caso, de la palabra de Dios, únicamente. Entonces, de la Biblia. Nosotros como sociedad bíblica hemos decidido manejar principalmente la distribución bíblica a través del colportorado, porque hay pues digamos, una mala praxis dentro de la distribución bíblica, porque se ha llegado a tomar esto como si fuera un negocio, un vulgar negocio, como si se tratara de un libro más. Pero, pues, si tuviéramos que pagar derecho de autor, estaríamos de acuerdo en que se puede comercializar de una manera similar a otros libros, pero como Dios no nos cobra derecho de autor, entonces tenemos pues esta gran ventaja, y nosotros no creemos que la palabra de Dios sea para especular o ni siquiera para ganar un buen beneficio, sacar un buen beneficio. De manera que les doy la cordial bienvenida. Vamos a estar instruyendo. Este es un foro bíblico instructivo. Esperamos recibir inquietudes, preguntas, oposiciones, como siempre, con toda libertad, respecto a la fórmula de distribución a nivel mundial que la Sociedad Bíblica Iberoamericana pues ha escogido. Muchas gracias por su participación en este foro. Vamos entonces a ver esa historia de 6.000 años, su origen y transmisión, su corrupción y restauración, la forma más concreta para poderla compartir con la persona pues que pudiera llegar a estar interesada en la Biblia textual. Entonces pasamos a la lámina número 3 y tenemos una preciosa imagen aquí de un campo de neuronas del cerebro humano. Fíjense ustedes, ¿no? Esto nos sirve como paradigma de lo que es la Sociedad Bíblica Iberoamericana junto con su único producto, la Biblia textual, de lo que es las personas que conformamos esa sociedad bíblica y ese proyecto, los que hemos hecho nos hemos apropiado de la visión que Dios nos ha dado respecto a este proyecto. Entonces hay una, digamos, pluralidad, como ustedes pueden ver aquí, pero también hay una unidad. No hay ni una sola de esas neuronas que no esté unida con las otras por formas muy complejas, pero muy efectivas, que hacen pues que el ser humano sea definitivamente diferente a un mono, como dicen las personas que siguen a Darwin, ¿no? Entonces yo hace un par de horas estaba escuchando el triple concierto para piano, violín y cello de Beethoven, nuestro hermano José Antonio y otros hermanos pues seguramente se habrán deleitado en eso. Y pensaba en el asunto de los monos, ¿no? Y decía, pero bueno, ¿cuán lejos está Beethoven? ¿Cuán lejos está Barenboim? ¿Cuán lejos está Yo-Yo Ma y el otro, el famoso violinista que cada día toca mejor, y particularmente desde que le vino la polio, ¿no? Es un hombre que siente la música de una manera extraordinaria. Y bueno, pensaba yo, qué diferencia, ¿no? Un mono jamás pudiera haber compuesto esto. Y esto es la maravilla que Dios ha hecho con el hombre para que lo glorifiquemos a Dios, ¿no? Entonces aquí hemos elegido una cita de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2, que para los que no tienen posibilidad de ver la lámina número 3,
se las voy a compartir por audio. Dice así, Pablo hablándole a Timoteo, dice, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Las cosas que oíste de mí a través de muchos testigos, estas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en este sencillo consejo está la propuesta de que uno le enseñe a otro, que tenga también la capacidad de enseñar a otro. En esta propuesta, este 48º foro bíblico, que es el último de la serie, lo vamos a dedicar al colportorado bíblico, porque la Sociedad Bíblica Iberoamericana ha considerado que la manera más sana de distribuir la Biblia, desde el punto de vista que ésta no sufra ningún tipo de especulación, de precio especulativo, tenemos que pensar que una Biblia que se debería vender a 10, 11, 12 dólares máximo, ha llegado a venderse en 150, 180 dólares. Es una cosa que nosotros no la podemos permitir, ¿no? Entonces, pensamos que este sistema de colportorado, yo hablaba pues recientemente acerca de la palabra colportor, que proviene del francés, y quiere decir el que lleva pues la carga de una distribución, de una venta de un libro, ¿no? Es una palabra francesa. Esta es una magnífica lámina de fotografía de las neuronas del cerebro humano. Y de eso se trata, de que haya una conexión entre todos para informar, para enseñar y para aprender, en una comunicación. Y en este orden de ideas es que vamos avanzando para explicarle cuestiones de la palabra de Dios a otros que sean capaces también de enseñar a otros. Este es el sistema que Dios tiene en realidad, no solamente para distribuir su palabra, sino para predicar el evangelio, para enseñar la doctrina. Felipe se acercó al carro del eunuco y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿y cómo entenderé si alguno no me enseña, si alguno no me explica? Entonces allí pues aprendió que no se trataba del profeta Isaías, sino que el Cordero de Dios es el Señor Jesucristo, quien dio su vida pues por nosotros. Y allí le explicó el Evangelio. De manera que tanto para la predicación del Evangelio como para explicar la única doctrina que existe en la palabra de Dios, porque también es importante entender que en la Biblia hay una sola y única doctrina. De manera que este asunto de las confesiones, de las denominaciones, pertenecen a la religión cristiana, no pertenecen a la fe en Cristo. La fe es una sola, hay un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, y hay una sola fe. Fe referido a la doctrina, a la forma de creer. Seguimos entonces hacia la próxima lámina, y es la típica que hemos venido presentando los 47 foros anteriores, en donde la lámina 4, ¿no? Le hemos agregado un pequeño dibujo allí de la participación de los colportores que cuentan la historia a muchas personas. Y esta es una historia, en realidad es larga, y es algo compleja. Fíjense ustedes, nos hemos demorado 48 semanas, 47 en explicarlo, y no hemos utilizado toda la información que existe. Hemos tratado de resumirla, y ahora la hemos resumido mucho más en este programa, porque queremos que los colportores reciban exactamente, no más,
que la información que necesitan suministrar al lector común de la Biblia. Y esto se puede resumir en esta lámina número 4 de la siguiente forma. Dios dio su palabra originalmente en hebreo, arameo y en griego, en esos 3 idiomas. Manifestó su palabra hace 6.000 años en tablillas de arcilla, en un idioma o en unas letras, un alfabeto que se llama paleo-hebreo, que lo hemos visto aquí. Después fue cambiado a otro tipo de letras por conveniencias de aquellos que se erigieron como maestros. Fue cambiado eso. Después el Señor inspiró el nuevo pacto, el anuncio del Evangelio, de los Evangelios en el idioma griego. Entonces hubo, así como la Biblia tuvo un origen, tuvo también un proceso de transmisión manuscrita. Recordemos que hasta hace 500 años la imprenta no existía. Y ese proceso de copiado manuscrito pues estaba sujeto a muchos errores. De manera que junto con la transmisión sobrevino un proceso de corrupción textual. Después, sin embargo, hace como unos 200 años, un poco menos, hubo una efervescencia, una renovación en los recursos de restauración del texto. ¿De qué manera? De 2 formas. Una fueron los hallazgos de la arqueología bíblica que recogieron y encontraron manuscritos mucho más antiguos que aquellos que se basaron gente como Casiodoro de Reina y otros traductores en la Edad Media. Y después, entonces, finalmente, después de ese proceso de restauración que duró hasta finales del siglo XX, y todavía está siguiendo un proceso muy, digamos, ya casi que no reviste gran importancia en el texto griego, pero que sí lo siguen depurando, pero que sin embargo en la parte del texto hebreo falta mucho por hacer. Entonces, una vez restaurado el texto, viene el problema de la traducción, cómo se traduce ese esfuerzo, que al final de cuentas es lo que le interesa al lector final, ¿no? Que le digan cómo es esa historia, cómo es la palabra de Dios en su propio idioma, en el cual él entiende. Muy bien, entonces esta lámina en realidad resume el programa que vamos a hacer hoy para los colportores. Adelante con la lámina número 5. Y aquí tenemos una lámina muy hermosa que queremos compartir con ustedes como primicia. Es la cubierta de la revista electrónica que vamos a sacar dentro de 30 días aproximadamente, quizá un poco menos, que es una historia de 6.000 años, el texto sagrado, su origen y transmisión, su corrupción y restauración. Esta revista ustedes la van a recibir en forma gratuita, con toda la información allí, con todas las fotografías, con todas las láminas, con toda la descripción de cada segmento que hemos estado hablando en foro bíblico, en los foros bíblicos. Entonces queremos pues compartírsela con mucho cariño. Las personas que no, los oyentes pues que no puedan ver esta lámina, les recomendamos que tan pronto puedan lo hagan. Pasamos a la lámina número 6 y entonces tenemos las 4 partes principales. Tenemos el origen de la palabra de Dios, después el proceso de transmisión y corrupción, porque empezó junto,
después está todo el proceso de restauración y después la traducción. Fíjense que para el colportor estos 4 puntos se pueden manejar de una manera bastante sencilla, Vamos a hablar de cada uno de esos 4 puntos. Pasamos a la lámina siguiente y hablamos pues del origen de la palabra de Dios. El origen de la palabra de Dios tiene simplemente dos manifiestos, que es el Viejo Pacto, que ese es el nombre correcto del Antiguo Testamento, del texto hebreo y arameo, se le llama Viejo Pacto, y fue escrito en hebreo y arameo del 4000 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo. Quiere decir, de la época antes de Adán, cuando lo escribió Dios en la primera tablilla, que escribió el registro de Génesis 1:1 hasta Génesis 2:4. Y eso está en el libro del Génesis de los cielos y la tierra. De manera que si está la palabra libro, teníamos que creer nosotros que Dios, que sí sabe escribir, lógicamente, entonces Él escribió esa parte. Y después, lógicamente, que escribió el libro de las generaciones del hombre, lo escribió Adán, que seguramente él era muy inteligente y sabía escribir también. No tenemos que oír cuentos de sirena de que la gente no sabía leer sino hasta después del diluvio. Eso son puras especulaciones. De manera que ahí tenemos escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Pacto, que fue escrito en griego koiné, que quiere decir común, desde más o menos el año 38, que hay una buena información arqueológica para el hallazgo de los manuscritos del Evangelio según Marcos, y hasta el 98, que fue el cierre del canon de la Biblia por Juan en el Apocalipsis. Tenemos entonces, de estos no poseemos ninguno de los escritos originales que se llaman autógrafos. No existe, es extraviano. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, como dije, una transmisión manuscrita de ello, y que se hicieron, pues, todas las copias de la Biblia fueron hechas a mano hasta la invención de la imprenta. Durante 14 siglos, fíjense que el tiempo es parecido. La transmisión manuscrita se opera desde el tiempo de Esdras hasta el siglo XI después de Cristo, en cuanto al Antiguo Pacto. Y el sistema de copiado manuscrito del Nuevo Pacto empieza en el siglo II hasta el siglo XV. Entonces también son 14 siglos más o menos de copia manuscrita para ambos pactos. En la Edad Media, en 1450, se inventa la imprenta por medio de tipos movibles de Juan Gutenberg, y ya entonces la cosa cambia y se podían hacer copias con mucha mayor precisión que el copiado manuscrito. Esta destrucción de los originales pues surge porque los materiales disponibles para escribir en aquel tiempo eran muy frágiles: la arcilla, el papiro y el pergamino. Entonces esto pues, particularmente el papiro, era quebradizo y no aguantaba mucho. Estamos en la lámina número 13. Ya hablamos de la transmisión manuscrita, la 14. Entonces terminamos entendiendo que lo que tenemos hoy son copias de copias y copias de copias y de copias y de copias, un proceso de copiado que duró pues muchos siglos, y que la mayoría de esas copias se extraviaron, se destruyeron, pero hoy en día tenemos como 5.700 copias de la transmisión
manuscrita, como lo vamos a ver ahora en la lámina próxima. La transmisión que llegó a la imprenta, sí, es un documento del viejo pacto, antiguo pacto, Codex Leningradiensis, que es el texto masorético fechado en el 1008 después de Cristo. Ese es el documento que llegó en el texto hebreo. Y después el Textus Receptus se hizo con 6 documentos del siglo XII. Entonces aquí pues tenemos una cuestión muy frágil comparado con los documentos que se descubrieron y llegaron a la posesión de los eruditos en siglos posteriores, ¿no? De manera que esto fue pues lo que llegó a la imprenta y se originó allí la transmisión impresa. De allí, de esa transmisión impresa, estoy hablando de la Edad Media, entonces se hizo la traducción a todas las lenguas vernáculas de Europa. El castellano, el francés, el inglés, el portugués, en fin, todas las lenguas de Europa se nutrieron de esta transmisión impresa que es el texto masorético por una parte y el Textus Receptus por otra. Esa fue la base textual. Y entonces esa base textual es la base que hoy en día está vigente a través de la versión Reina Valera. Esto es lo primero que tenemos que dar a entender, que el colportor tiene que dar a entender que esa base textual es una base obsoleta. No se trata del cariño que le podemos profesar a la versión Reina Valera. Claro que todo hemos creído por medio de esa bendita versión. Claro que sí, y la amamos y es nuestros afectos, pero la base textual no es la mejor. Y entonces hoy en día tenemos los descubrimientos arqueológicos del siglo XIX hasta el siglo XXI, porque hoy en día todavía se siguen tanto los descubrimientos, por ejemplo, famosos del Sinaí, con el famoso códice sinaítico, allí en el monasterio de Santa Catarina, y los descubrimientos de Qumran, que se hicieron tan tarde como en 1947 hasta 1950 y pico, 54, estuvieron sacando documentos. De manera que esto es algo bastante reciente en arqueología. Entonces esto pues fue estudiado debidamente y hoy tenemos una base crítica textual muy depurada, que no tiene comparación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber explicar estas cosas y establecer una comparación entre aquella base textual que no está depurada y la base textual que sí lo está. ¿Se recuerdan ahí ustedes en la lámina 27? Ven a nuestro famoso hombre de la lupa, que hemos estado presentando a través de varios foros bíblicos. Bueno, y le hemos explicado estas cuestiones. Estas copias manuscritas presentan diferencias entre sí. Presentan diferencias tanto en el hebreo como en el griego. Entonces, fíjense ustedes, aquí en el proceso de restauración se puede identificar esto. Y la pregunta que debe estar siempre presente y que debe saberla el lector común, y el colportor se la tiene que enseñar, que el lector de la Biblia sea un lector crítico, que pregunte cuál es el texto original del pasaje, dígamelo, cuál es. Entonces, la persona que está presentando una Biblia tiene la obligación de contestar esa pregunta
que debe ser hecha. Estoy en la lámina número 30, no puede ser obviado. Si a mí me pregunta cuál es el pasaje original de la Biblia, de tal pasaje, yo estoy en la obligación de contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque para eso soy editor de una sociedad bíblica y tengo obligación de contestarla. Entonces, no puedo decir, no sé, no, eso es así, usted tiene que creer eso. No, señor, no, hay que darlo. ¿Por qué? Bueno, esto sucede por dos circunstancias. Primera circunstancia, cuando hablo de circunstancia, hablo de realidades, hablo de hechos. Esto no es especulación, esto no es que a mí me parece o que yo pienso. No. Hay dos circunstancias muy importantes. La primera, ninguno de los documentos originales de la Biblia existe hoy día. Segundo, las copias existentes difieren una de otra. Tenemos un problema ahí, sí, señor. ¿Ha sido solucionado el problema? En gran parte ha sido solucionado. Esa es la buena noticia, sí. Y lo que queda está siendo solucionado. Y en base a las experiencias del pasado, podemos asegurar con toda alegría que vamos a tener una Biblia, por ejemplo, en el texto griego, eso está depurado en un 99% hoy en día. Pero las traducciones antiguas no se benefician de eso. Estoy en la lámina 34. La Biblia hebraica crítica, incluyendo su configuración, su orden y compaginación que presentaba originalmente en los tiempos de la iglesia primitiva, incluyendo eso, ha sido reconstruida en un 20%, aproximadamente, ¿no? En la cuarta edición. ¿Y qué aspiramos? Bueno, que de aquí, si Dios nos ayuda, pues, y permite que este proceso de restauración siga, presentar la Biblia hebraica crítica en el año 2020, restaurada en un 99% también. Así como se hizo con el nuevo pacto griego, así es posible hacerlo con el texto hebreo, el viejo pacto. De manera que ese proceso de restauración sigue. Para su información, en el nuevo pacto existen no menos de 5.700 documentos con un arquetipo que fue reconstruido al 125 después de Cristo. Y en el caso de la Biblia hebraica crítica, nosotros, porque no hay una contabilización, un catálogo completo en este sentido, pensamos que puede haber unos 6.000 documentos que deben presentar por lo menos 24.000 variantes, por lo menos importantes. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, ya vamos llegando, junto con la compaginación, hemos superado las 2.000 variantes, más la compaginación, de manera que la compaginación se relaciona con libros y con capítulos y con versículos de la palabra, O sea que no es solamente ese orden que proponemos nosotros de la Biblia en su formato original, que compete solo a los libros, no, también compete a capítulos y a versículos en el orden interno, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos que hay que hacer una comparación entre un documento para el antiguo y 6.000 documentos ahora, entre 6 documentos para el nuevo y 5.700 documentos para el nuevo. Obviamente que es un trabajo mucho más depurado y mucho más perfecto. Vamos caminando hacia una perfección. Aquí tenemos, imagínense, del año 1008 después de Cristo,
Y en el arquetipo del antiguo pacto, del viejo pacto, tenemos del 200 antes de Cristo. De manera que hemos logrado reconstruir 1200 años antes el texto del arquetipo. Y en el otro, bueno, del 1100, no, yo diría un poquito más, no, del siglo XII al 125, por lo menos 1000 años. De manera que hoy en día estamos en posesión de un texto maravillosamente depurado. Tenemos que sentirnos muy contentos con, no solamente con la cuarta edición, sino con la primera edición, la segunda, la tercera y hoy en día la cuarta, que hemos avanzado muchísimo en las técnicas de traducción gracias a los recursos de la informática también, que interviene para ayudarnos en esto. La parte comparativa en la informática es utilísima para los traductores hoy día. Después podemos aprovechar que José Antonio está aquí para que nos hable un poquito sobre los beneficios del uso de los programas de computación aplicados a la traducción. Estamos yendo hacia la posibilidad de una traducción científica en un futuro cercano, una democratización de la crítica textual y una democratización de la traducción. Esto de los recursos tan grandes que nos provee el Internet es algo maravilloso que se está beneficiando por lo menos las versiones nuestras, ¿no?, de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Pero también creo que otras versiones que hacen otras sociedades bíblicas que tienen sus versiones críticas, pueden hacerlo también y se deberían estar beneficiando de ella. Otra pregunta que debe hacer el lector y que debe responder el colportor es cuál es la traducción correcta del pasaje. Entonces, en esta línea del tiempo llegamos a esta parte, digamos, final, como han visto, no ha sido muy larga, donde el colportor tiene que hablar de la traducción. Hay una traducción a todas las lenguas, pero de una base textual depurada, como hemos visto, de una base textual buena, pero ahora, bueno, ¿cómo la traducimos? ¿Qué disciplina utilizamos de traducción? Porque, ¿de qué sirve haber hecho este esfuerzo monumental de arqueología, de estudios bíblicos avanzados para depurar el texto, si después tenemos un traductor con una cosmovisión limitada o que no alcanza a entender la importancia de que el texto sagrado tiene que permear, tiene que permitir que aflore la personalidad y el estilo literario del autor, no del traductor? Por ejemplo, no es lo mismo leer el libro de Job con la altura que tiene idiomática de la llaneza de Marcos, del Evangelio de Marcos, no porque uno sea mejor que otro, sino que están escritos en dos propuestas, en dos estilos literarios diferentes. Pero si uno no es cuidadoso con eso, entonces el lector lo que va a terminar leyendo es a Job y a Marcos de igual manera, no va a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque la personalidad, la cosmovisión del traductor ha sido o es demasiado fuerte. Y entonces hay veces que tengo que decirlo, es difícil, pero como lucirse, y lo que queremos es dar a conocer lo que Dios dice en el texto, no lo que nosotros decimos, no lo que nosotros pensamos que tendría que decir, sino lo que realmente dice el hebreo, el arameo y el griego. Esto es una disciplina que la tenemos que tener, y la única forma de aplicarla es pensar día y noche en el galardón.
en la cercanía que tiene Jesús de Nazaret, que está a punto de venir con su galardón. Y entonces, mira, yo no estoy interesado en hacer conocer mi punto de vista. José Antonio tampoco está interesado en dar a conocer su punto de vista. Marco Francisco Líbano tampoco, José Gregorio Hernández tampoco, y los hermanos La Cueva, Ricardo Cerny, el hermano Tugui, todos los hermanos que nos acompañaron desde el principio, ahora no están algunos, porque han sido promovidos al cielo por otras cuestiones, pues, pero todos siempre estuvimos muy claros en esto, ¿no? En no poner algo porque nosotros pensamos que el idioma nos lo permite. El idioma muchas veces tiene que estar sujeto a la teología. Miren, el hermano Francisco La Cueva un día me dijo,